Continuamos, chicos. Buen día. Espero que nos encontremos muy bien. Damos inicio a nuestra sesión y damos continuidad a nuestro bloque. buen día, ¿cómo estamos? Damas y caballero, por el momento, ¿cómo están? Buenos días, maestra. Buenos días, Liz. Bien, gracias. Disculpe, ¿le podemos, bueno, personalmente le puedo hacer una pregunta del registro de protocolo? Lo que pasa Eh, es que no sé si tenga alguna temporalidad el que realicemos ese trámite, porque algunos compañeros de SINA nos comentaban que ellos ya hicieron su oficio y a nosotros no se nos ha dado ninguna indicación. Lo que me preocupa es que si tiene temporalidad, que si ya la cumplimos o no la hemos cumplido, vamos a tener problemas o qué situación. ok. Buen día, Este, maestra. no fue una pregunta, fueron varias preguntas. Y bueno, ¿cómo funciona su trámite de titulación o el proceso de titulación? Son requisitos de la universidad como parte de tanto de su formación académica y profesional en el posgrado, como si la eligen ustedes como opción tangible para titularse la tesis. Entonces, antes de esa opción tangible que ustedes ya en su tiempo sabrán, porque saben que no es la única opción, es el promedio, es la tesis, es el posgrado, o sea, que continúen con el doctorado, son las opciones que la universidad les provee para poder obtener el grado académico que ahorita están incursionando. Ahora bien, una de las opciones importantes y necesarias es la parte de investigación, que es evidentemente el realizar la investigación cumpliendo tanto con las asignaturas de metodología de la investigación como la asignatura de seminario de tesis. Estas dos asignaturas, si bien por la dinámica que sigue la universidad de dividir las materias por bloques, no es específicamente un bloque, sino por la necesidad de la investigación, se toma más tiempo y se ocupan los 4 meses, ¿no? De cada uno de los ciclos para las asignaturas. Y ahí es donde empieza este trámite o este proceso, generando el protocolo de investigación y generando la investigación como tal, parte de estas asignaturas, parte de su formación y actualización con las herramientas de investigación. Una vez que ya se tiene el protocolo y que se presentó el primer coloquio, se procede al registro del tema de investigación. Es el paso número 1, ¿ok? Es decir, se formaliza su investigación en la universidad para que se les dé un registro del tema de investigación como tal, un número como tal, registro del tema de investigación, y justamente ahí en ese momento ya comienza el proceso de titulación, porque ustedes ya tienen este registro de tema de investigación. Una vez que ya la universidad les responde o nos da el registro, pues ya se procede a la continuación, por supuesto, de el terminar detalles de protocolo si es el caso y continuar con la tesis. Y bueno, terminando detalles de protocolo, con el número de registro, la universidad también nos provee de un oficio para liberación de protocolo,
el oficio para liberación de protocolo, más menos de los datos que vienen ahí, que la universidad ya tiene el formatito, viene su número de registro, su tema de tesis y el profesor, bueno, no yo, sino digo profesor porque soy la profesora, ¿no? Este, el profesor director de la tesis o encargado de, es quien firma esa liberación. Y ya serían el primer gran paso que se da. Segundo gran paso que se da es la continuación del el desarrollo de los capítulos de las tesis y entonces ya se hace la segunda presentación de la investigación, que ya es de la investigación como tal, ya no del protocolo. El protocolo es presentar el tema, pero el tema con fundamento, no nada más ya llegué y hoy quiero hablar de neurociencia. Ah, eso está padrísimo. ¿Y qué tiene que ver con tu especialidad, la neurociencia? Ah, bueno, tengo este protocolo y tal, tal, tal. Ah, ya tiene fundamento. Eso es lo que ustedes ya hicieron. Y bueno, una vez que ya tenemos esa parte, se desarrolla la tesis, se procura llegar a aplicación de instrumentos de recabación de información, es decir, el trabajo de campo, se procura llegar a resultados para que ustedes tengan una propuesta, un análisis o estrategias dependiendo de su tema de investigación y ahí ya se procede a la segunda firma del docente responsable, que es la liberación de la tesis. Y ya tendrían todos sus elementos que componen los requisitos para su titulación. En cuanto al ámbito de investigación, evidentemente acreditando las materias, pasándolas con mínimo 8, ¿no? Ya saben que es la mínima probatoria, pasando, ahorita ya lo dudé, 7 u 8. Bueno, con la mínima probatoria de la asignatura y ya cumplen con el requisito de la parte de investigación, que al final del camino, cuando ustedes ya cumplan con todos sus créditos académicos de todas las materias, cuando hagan su trámite para poderse titular, les van a solicitar esta parte, ¿no? Que tengan todo lo de investigación también completo y les van a solicitar sus oficios, firmados. ¿Por qué? Porque les solicitan su tesis impresa, ¿de acuerdo? Si van a utilizar la tesis para titularse por examen recepcional, tiene un procesito un poquito más largo en cuanto a que pues se imprimen más tomos de la tesis. Solo son detallitos técnicos. Pero si no, nada más se imprime un tomo y se entrega a la universidad, pero ahí deben de estar incluidos los oficios ya de liberación de toda la investigación. Y en cuanto a tiempos, en realidad, pues los tiempos están programados acorde a lo que yo les había comentado anteriormente ¿se acuerdan que les dije en el séptimo, bueno, tercer, en el tercer semestre, ahora sí ando volada con los tiempos. En el tercer cuatrimestre es metodología y se hace el protocolo y se presenta el primer coloquio. En el cuarto cuatrimestre se hace el desarrollo o avance de la investigación, se presenta el segundo coloquio. Esos son los tiempos. Ahora, todo va a depender también, valga la expresión, del docente. ¿Ok? Entonces eso depende mucho del docente, entonces valdría la pena que le pregunten a su maestra si, bueno, si ya revisó sus investigaciones, porque las estaba revisando y familiarizándose con ellas para poder darles continuidad. Entonces, si ya van a proceder al registro de sus investigaciones, que sería el paso siguiente. Se puede hacer todo junto, si es que así lo está pensando hacer su maestra, puede ser, pero eso ya va a depender de ella y del ajuste que tenga la maestra con el coordinador
la sede del centro. Ok. Gracias, maestra. ¿De qué? Maestra, Mande usted. entonces, ¿es diferente la coordinación del centro con los de SINA? Hasta donde yo tengo entendido, tienen a un coordinador que yo no conozco. Porque, o sea, yo soy de Sinacantepec. Yo presencialmente doy las clases en Sinacantepec ahorita que ya estamos entre que regresando y todavía no tanto y cosas así. Desde antes del COVID y lo que sea, yo estoy en Sinacantepec. Entonces, sé que hay otro coordinador, pero digamos que la directora de coordinadores es la maestra Brenda. Entonces, por eso la maestra Brenda, digo, también dada la situación de la contingencia y demás, hubo mucho movimiento administrativo en la universidad y la maestra Brenda fue la que dio la cara por todos y para todos, ¿no? Y sabemos que los grupos se compactaron y ahorita ya están volviendo a sus respectivas sedes exclusivamente, etcétera, ¿no? Entonces, por la ventaja que ahorita tenemos, digo ventaja porque yo estaría, si estuviéramos en presencial, yo estaría con otro grupo, pero en Sinacantepec, y ustedes estarían con otro maestro en el centro, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos ahorita es que podemos seguir un poquito más a distancia y pues digamos que ahorita yo estoy como en dos lugares en uno. Ustedes son centro y yo soy Sinacantepec y estamos en una sola conexión. Qué bonito. Entonces, sé que ya hay coordinador en el centro. No lo conozco, sinceramente. No lo conozco, pero pero sí me han mandado mensajes de las situaciones administrativas. Me han solicitado situaciones administrativas de ustedes y etcétera, y ya de la materia de innovación. Y ya yo he cumplido con ello. Pero de lo de la tesis y demás, deben de seguir el mismo lineamiento, o sea, el mismo trámite. De todas formas, de una u otra manera, sí, este, el coordinador no algo, van a, van a hacer el trámite en Sinacantepec, porque digamos que esa es la central, hagan de cuenta, como rectoría de UNIAM, y las otras sedes pues, ya tienen a sus coordinadores, pero cuando algún trámite se necesita completar o de tesis o de algún documento en particular que necesiten ustedes, si en la sede donde se inscribieron no lo llevan a cabo, lo llevan a cabo en Sinacantepec. Pero sí valdría la pena que pregunten ustedes cómo va a estar, cómo es su trámite o quién es el responsable de su trámite de titulación, si el coordinador del centro o en Sinacantepec, para que ustedes sepan. Y en caso de que no hiciéramos ese trámite, ¿nos recorren hasta otro año? No, no debe de ser así. No, ahí mismo en la escuela les van a decir qué procede, es lo que les digo. Puede ser que lo junten todo. Digamos, ahorita ustedes no hacen el registro de su tema. Entonces el tiempo sigue, evidentemente ustedes siguen trabajando, por supuesto, con su investigación porque pues es parte de la asignación de seminario de tesis. Pero ¿qué les falta? O sea, sí tienen su investigación, pero no tienen los registros de su investigación. Entonces, ¿qué procede? Que al final se revise qué tienen de la investigación. Ah, ok, ya está aquí el protocolo, ya está aquí la tesis. Ok, ¿qué les falta registrarlo? Ok, vámonos en orden. Oficio de registro, liberación de protocolo, dale, y se hace el trámite. Y después ya se tiene la tesis, ok, ya se tiene el primer trámite, listos. Entonces, el de la tesis, o sea, se hace todo, como todo junto, haz de cuenta. En lugar de hacerlo por pasos, como ya ustedes se enteraron, evidentemente, por cómo lo estamos haciendo con el grupo de Sinacantepec, este, lo hacen todo junto, porque definitivamente ustedes continúan realizando su investigación.
no se pausa su investigación, la asignatura la tienen de todas formas que cursar. Entonces, eso es lo que ustedes necesitan saber. ¿Qué onda con su proceso del registro de su investigación para su titulación? Maestra, entonces quiero entender que cuando termina la asignatura de seminario de titulación y la aprobamos es porque ya están requisitados todos los pasos, ¿no? Incluyendo el registro, ahorita que usted está comentando del protocolo. Si no, no podemos acreditar esa asignatura. Prácticamente sí, es correcto. Prácticamente sí. Por eso toma los dos bloques. O sea, por eso las materias de investigación toman los dos bloques del cuatrimestre. Aunque en el primer bloque solo sea una hora, pero es más tiempo, se les da un poco de más tiempo al trabajo de las investigaciones, pero con la asesoría del docente, porque podría ser que se les dejara un bloque sin docente, un bloque con docente. Pero sinceramente como alumnos sí necesitamos estar como que en el conocimiento de que hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y entonces la manera del hay que hacerlo es que el docente esté presente de algún modo. El tema es que ahorita estamos atorados, ¿Por qué? prácticamente atorados desde la última vez que nos hizo las correcciones usted y terminó el bloque y personalmente no hemos avanzado ni tantito en otro apartado del protocolo o incluso en lo que comenta la maestra, el hecho de registrar el tema. Recuerdo que cuando iniciamos con usted el bloque de protocolo, nos mostraba la lista de, pues por decirlo de alguna manera, de pasos que íbamos a realizar hasta culminar la investigación. Y nos llevó de la mano constantemente introducción, la problemática, los objetivos y todos los elementos que componen nuestro protocolo. Y hasta ese momento, le repito, que culminó el bloque del tercer cuatrimestre, pues parece que íbamos bien. Y realmente yo les soy honesto, yo no he avanzado nada porque, pues no quiero decir que si sea por la maestra o por mí, pero al menos esperaba la continuidad. Le decía a los maestros, a los compañeros, ya terminamos la introducción preliminar o el índice preliminar y después, ¿qué sigue, no? Nos quedamos hasta ahí y hoy hemos estado revisando las actividades, los trabajos nuevamente, los volvemos a leer, los intercambiamos entre nosotros, pero no damos el siguiente paso. Y con el contacto que tenemos con los compañeros de la sede de Sinacantepec, que también son compañeros nuestros, nos dicen que incluso ya van un poquito más avanzados que nosotros, porque le digo, no hemos avanzado ni siquiera saber cuál es el siguiente apartado que correspondería realizar. Y ese tema nos angustia, porque seguramente no vamos a hacer mucho ya en estas dos sesiones posteriores, porque hoy no tendremos clase, tenemos la actividad de una lectura, pero en las dos siguientes no creo que podamos avanzar mucho y la carga se va a ver reflejada ya en el último bloque de la asignatura de investigación. Entonces tampoco queremos aquí en la ocupación y en la preocupación con los compañeros de la sede de Toluca, el hecho de saber qué sigue, ¿no? Para poder avanzarle independientemente a la pauta que nos pueda marcar la maestra, nosotros tomar la iniciativa y ir adelante, porque en algún momento, como lo dice usted, tenemos que concluir con esa investigación para poder acreditar la asignatura y prácticamente la maestría, ¿no? No nos vamos a detener nada más por la asignatura cuando ya hemos cursado pues prácticamente el 75% o más de la maestría y que esta situación vaya a ser un motivo para incluso alargar nuestra estancia en la universidad por el hecho de no haber culminado con esta asignatura. Pues miren, sus protocolos para que esa parte no digan de qué sigue.
sus protocolos ya tenían todos los elementos, ya lo que estábamos haciendo era pulir esos elementos. Justamente llegamos al coloquio del cuatrimestre pasado y se presentó el protocolo completo. Y los docentes nos hicieron favor de hacernos comentarios sumamente nutritivos para las investigaciones, de pulir detalles, de que nos sugerían que primero la pregunta y después los objetivos y demás, pero son elementos que están esenciales y que están en el protocolo, si el protocolo lo tiene. Entonces sus protocolos ya están o estaban, según lo recuerdo, completos. Lo que procedía de los protocolos era pues lo que ya saben que estamos haciendo con sus compañeros del otro grupo. Ya se registraron los temas de la mayoría de ellos. Ya vamos a liberar protocolos y estamos continuando con el desarrollo de sus capítulos. Entonces, pues lo que les podría recomendar es dos opciones. Pregúntenle directamente a la maestra Brenda, soliciten una reunión con ella, tal vez ahorita que dicen que no van a tener la clase y podrían reunirse con ella aprovechando que son tiempos que tal vez ustedes tendrían normalmente contemplados para la escuela, aprovecharlo para conversar con ella, solicitarle un link, una sesión de Zoom para que puedan ver con ella si el trámite va a continuar con ella, va a continuar con el coordinador del centro o cómo es la situación, externándole todas las dudas que ustedes puedan llegar a tener con respecto a su proceso de tanto de la investigación como de titulación, según sea el caso, y comentándole la situación de que comprenden ustedes que al tener un ajuste de sede y un ajuste de maestro, pues evidentemente el docente en cuestión se va a familiarizar con las investigaciones, pero lo importante es continuar con las investigaciones y no han visto pues un avance real o no saben qué sigue o cómo continuar con ese avance. Y bueno, si quieren colocar como ejemplo con el contacto que han tenido con sus compañeros del otro grupo y decirles, es que se supone que nosotros deberíamos de ir en el mismo nivel de trámite, pues valdría la pena que lo comenten para que entonces tal vez ella les dé una visión de cómo, de qué sigue o cómo va a estar la situación o de que les dé una certeza de ahorita Jessie que no quedó del todo convencida de cómo puede ser porque ella quiere que su trámite sea igual al de sus compañeros, que puede ser todo al último, pero lo importante es que continúen con la investigación. Al final del día, no es lo de menos registrar la investigación, es importante registrar la investigación y tener todos los oficios probatorios, pero si ustedes tienen la investigación, la pueden registrar, porque existe la investigación, porque ya hicieron un coloquio, ya tienen el protocolo y porque ahorita van a continuar con la investigación y construir lo que continúa y presentar el otro coloquio. Necesariamente es así funciona el proceso. Entonces faltaría lo administrativo, digámoslo así, que son los registros. Entonces, eso puede ser al último, pero con el respaldo de que ustedes ya lo tienen todo. Entonces, valdría la pena que lo preguntaran directamente con la maestra Brenda, porque ella ya nos puede, bueno, a ustedes, ya les puede asegurar si a ustedes por el ajuste de la sede y del maestro y demás les toca hacer el trámite todo junto al final o al final de este bloque ya les va a tocar la primera parte y al final del otro bloque la segunda parte y ya se empareja. Nada más por lo del ajuste de la sede y del profesor, para que ustedes ya sepan cómo funciona o qué va a suceder o qué les toca hacer a ustedes, porque el trámite si los guiamos nosotros, obviamente, de decirles, ahora ve por tu oficio, ahora hay que hacer esto, ahora pide esto a la escuela para que yo te lo firme, eso sí los vamos guiando, pero
puede ser que la maestra les llegue y les diga, ok, ya tenemos toda su investigación, muy bien, ahora registren su tema, pidan los oficios, llenen los oficios y los revisamos y los firmamos. Pero que tengan como una certeza, para que ustedes se sientan también más tranquilos y sepan que, como tal vez al inicio, conmigo con lo del protocolo, que íbamos trabajando y que les dije, a ver, ahora sí, vamos a acomodar las cosas. Y es esto y acomoden. Y si lo tenían, ¿no? A lo mejor es lo mismo que está sucediendo con la maestra, que ahorita están generando lectura o generando otras actividades metodológicas tal vez, y va a llegar el momento en que la maestra les va a decir, a ver, ahora sí, tal, listo, acomoden, ya lo tienen, complementen. No sabemos, sorpresa es la vida, ¿no? Entonces, pero lo que yo sí les recomiendo es que para su tranquilidad y que tengan la certeza de que continúa o cómo vamos, conversen con la maestra Brenda y ella les va a ayudar a aclarar esas dudas y expresen las dudas tranquilamente para que también les diga que pues si es con el profe del centro, que no me acuerdo de su nombre porque no lo conozco, pues ya también que él haga presencia, ¿no? De todas formas, cualquier cosa aquí estoy. Me van a ver en innovación. Entonces, el tema del registro, ¿es el maestro quien marca la pauta o podemos hacerlo nosotros de manera individual? O... Lo ideal es que nosotros les indiquemos cuándo hacerlo, porque nosotros estamos al pendiente de que les den los registros. Yo estoy al pendiente de que salgan mis registros de mis grupos, por ejemplo. Ayer ya me sacaron unos registros, hoy espero que ya me saquen otros registros y estoy al pendiente de los registros. ¿Por qué? Porque ese número de registro me ayuda a mí a liberar las investigaciones. Entonces, a mí me van a pedir un reporte en la escuela cuando terminemos la materia. Y entonces me va a decir la maestra Brenda, ok, ¿y de todos estos que se supone que ya pasaron la materia, ya están registrados? Porque tiene que ser congruente. Si ya pasaron la materia es porque ya está registrado y porque ya tiene la investigación. Entonces ya le digo yo, sí. Y yo, sí, ya están todos mis registros, ya voy a firmar liberaciones. ¿No? Ya nada más nos falta la última revisión para conclusión o nada más nos falta que el alumno nos diga, ¿se titula por promedio o se titula por tesis? Para ver qué cierre de tesis se da y qué liberación de tesis se da, porque hay liberación por promedio y liberación por tesis, pero sí se tiene que registrar. Entonces, ese detalle, sinceramente, con toda franqueza, no sé si sea conveniente que ustedes lo hagan. Esa parte no me la sé, la verdad. Pueden preguntarle a la maestra Brenda y decirle, maestra, nosotros sabemos que tenemos hasta este punto nuestra investigación, porque es lo que trabajamos con la maestra Adriana. Podemos registrar nosotros de modo independiente nuestra investigación y continuar trabajando de todas formas con la maestra, como se llame su nueva profesora, que no sé. Entonces, que les diga la maestra Brenda, sí, no hay problema. O déjenme hablarlo con la maestra porque no ha registrado los temas. ¿Por qué no les ha dicho que registren sus temas? Y ahí ya lo tendrían más claro. Pues sí, exactamente. Vamos a considerarlo porque creo que nada más por cuestión de tiempo, o sea que al final no queremos que sea una carga, porque el desarrollo de los capítulos supongo que es una actividad un poco que requiere tiempo, pues no compleja o complicada, pero que sí requiere de la dedicación, ¿no? De acuerdo a los que hayamos planteado también. Entonces, prácticamente todo eso yo observo que se nos va a quedar para el último bloque y que en esos 2 meses habremos de sacar ese tema, la investigación como tal, el coloquio, y sí, se van a saturar las actividades. Híjole,
¿qué te digo? Les voy a contestar como siempre de no se dejen de angustiar, ustedes sigan trabajando y ya van a ver, confíen. Y sí, les puedo decir eso porque yo sé el tipo de trabajo que llevamos y confío que la maestra también tenga sus estrategias, ¿no? Para que se logre el trabajo en tiempo y forma. Lo único que veo ahorita con ustedes es que no, como que no tienen claro esta metodología de trabajo de la maestra, tal vez, o no esperen que sea idéntica a la mía porque yo soy muy metodológica, muy, y voy paso a pasito, procuro que ustedes también vayan paso a pasito. ¿Para qué? Para que aunque vean como que no le hayan pies ni cabeza, cuando les digo, ahora sí, vamos a construir y acomodar lo que nos pide la escuela, trucu, trucu, tru, y ya lo tenemos. Entonces, Exactamente. En ese sentido, yo le comentaba a las compañeras y al maestro Juan, seguramente hay un programa de estudios a seguir, ¿no? Como lo tenemos en primaria y en secundaria. Independientemente del estilo, de la forma, de la metodología de la maestra que tenemos hoy, ya observamos que ese trayecto, ese progreso que teníamos en cuanto al desarrollo de la investigación se detuvo. Y yo puedo percibir, y no es algo que pueda yo asegurar, que ya no se tuvo el conocimiento para darle continuidad al programa, porque como que ya no se sabe qué sigue. Y en ese saber, esa manera en la que usted nos llevaba paso a paso, y luego sigue esto, y luego sigue esto, y al final armamos, hoy si nos dicen armen, pues yo que armo lo que ya tengo nada más, o sea, y hasta ahí creo que ya estaba bien porque estuvieron las revisiones, estuvieron las observaciones de nuestro coloquio y se hicieron los ajustes y creo que en ese sentido hasta ahí estaríamos bien. Ahora, ¿qué pasaría si para el último bloque dicen cambio de maestra, regresa con usted la maestra Adriana, usted de Toluca, y usted se da cuenta de que no hay nada, o sea, yo los repruebo. exactamente, exactamente, eso es a lo que iba, ¿no? A lo que iba. Entonces, ¿qué No, se hizo, no? se hace el ajuste. O sea, se llega a un acuerdo en academia de investigación en la universidad y se hace un ajuste para proyectos de investigación. No teman, yo los asusto siempre, es muy bonito asustarlos. Cuando yo estoy de ese lado y me asustan mis profes, también me da diabetes, pero ustedes relax, que no les dé diabetes ni nada de eso. Hablen con la maestra Brenda. No se vayan a extremos, digo, de alguna manera es bueno tener una visión positiva y negativa de las cosas. El no ya lo tenemos, ese siempre por la vida, el no ya lo tenemos, vamos a continuar construyendo el sí. Entonces, ustedes necesitan ver cómo va a proceder y si a lo mejor la maestra, con lo que ustedes ya tienen en un panorama muy hermoso, con lo que ustedes ya tienen de sus investigaciones, dice, ay, estos muchachos qué bárbaro, avanzaron, pero mucho, más de lo que deberían. ¿Ven? Entonces vamos a hacer un poquito de ejercicio metodológico, respiramos un poquito y ya luego le seguimos y ajustamos tuerquitas del trabajo y tracatrá, lo logramos. Nada más que ustedes andan medio estresadillos porque quieren el mismo proceso que con el otro grupo porque están en contacto con el otro grupo, chiquillos. Cuidado con eso. Cuidado con eso, bien lo planteó José Luis. Los maestros en la escuela, la academia de investigación, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que debemos de cumplir con la universidad. Ahora, cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo, pero al final del camino presentan las investigaciones completas y salimos adelante y tienen las herramientas ustedes como alumnos que deben de tener con el estilo de su maestra o con mi estilo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que se logren los objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, aprovechen esa parte, aprovechen que ahorita se les está dando, pues, más herramientas diferentes a las mías. Yo les confirmo, aquí estoy, digo, más allá de que ahorita ya tomamos un poquito más de tiempo porque veo que les, agobia este tema, pero,
Pues mientras esté aquí como su maestra de alguna asignatura, yo les apoyo en lo que esté en mis manos, por supuesto, ya saben, y tienen mi correo también sin problema alguno. Y confíen en que más allá de los cambios a veces radicales que se tienen que hacer por gobierno, SEP, por la institución misma y demás, el proceso es el mismo, el resultado es el mismo y debe de ser el mismo, por supuesto, que ustedes tengan sus investigaciones, su formación y sus herramientas del área de investigación y, por supuesto, que su posgrado concluido felizmente con muchas experiencias positivas y de susto, ¿no? Entonces, hablen con la maestra Brenda. Eso va a ser lo que nos va a ayudar muchísimo. Considero que eso ya nos aclara bastantes cosas. Muchas gracias, maestra, por el tiempo. No, de qué, al contrario. ¿Y a quién nos toca ahora? Bueno, antes de alguna otra duda que yo les pueda ayudar de esa parte de investigación. No se vayan a poner así con la maestra Brenda, ¿eh? Pregunten. Vamos a ver, porque luego ella es la que no nos contesta, nos deja en visto, entonces vamos a empezar desde ahí, porque si luego no nos contesta. Por eso les digo, pídanle un link de Zoom, una sesión de Zoom, para que la tengan para ustedes, le expresen sus dudas. Yo sé que a veces no nos contesta porque anda en la locura total y mucho más ahorita, créanme, mucho más ahorita es más fácil pedir una cita en la escuela para que nos atienda en presencial, a veces hasta los maestros, porque no nos atiende como a todos en bola. Nos cita y nos va dando un tiempito a cada quien, y mucho más por la contingencia, pero por eso les digo, pídanle una sesión para que puedan expresar sus dudas y pero realmente, hacia por simple que sea, activen su cámara y su micrófono y díganle, maestra, no me quedó clara esta parte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ya, que ella les vaya diciendo. También les va a decir, no sé, en noviembre se les va a dar la información de su titulación o del trámite y tal, ¿no? Porque son procesos que también la escuela sigue y esos pues ya se respetan. Pero lo importante es que ustedes también sepan, ok, ya en noviembre voy a saberlo. Mientras sigo trabajando con esto otro, ¿no? Pero ya tienen esa claridad de las cosas de una u otra manera. Entonces solicito que le soliciten, valga la redundancia, a la maestra Brenda su respectivo, lo que puedo hacer ahorita, poquito, si quieren, es sondear cómo anda de tiempos, si me contesta, sondear cómo anda de tiempos y, pues pedirle la sesioncilla y ustedes también pidan la sesioncilla. O sea, yo le puedo pedir la sesioncilla, para ustedes y ustedes también se la piden y ya, a ver si nos contesta. Eso es lo que puedo hacer ahorita. Entonces, de acuerdo a su experiencia y que lleva la asignatura con otro grupo, ¿vamos en ritmo, vamos retrasados, vamos avanzando bien? Quiero pensar que van avanzando bien. No he preguntado. Todavía. Mande. ¿Aun cuando aún no hay registro? Aun cuando no hay registro. Porque puede ser, o sea, puede ser viable lo que les comento, que al final del bloque generen el registro y la liberación, tal vez así lo quiere la maestra, o al final del cuatrimestre generen todo el trámite completo. Entonces, eso ya va a depender del estilo de la maestra. Yo me apego mucho, no perjudica en nada en su trámite de lo que nos solicita la universidad. Yo me apego mucho a los lineamientos tal cual de las cosas, porque luego se me va la onda.
Entonces, si no voy así como dice la letra, se me va el rollo de que, ay, ya me faltó. Y entonces ya me tengo que regresar otra vez y ya recuperar lo que me haya faltado. Por eso los llevo muy así a mis alumnos también. Entonces, a lo mejor la maestra, este, es más hábil que yo y no se le va su onda. Y entonces dice, no, primero concentrémonos en las investigaciones y ya después vemos qué onda con los registros, ¿no? Entonces, puede ser que sea de esa manera. Continuamos. Continuamos. Pues ya le dije buenos días a la maestra Brenda. Esperemos me conteste y ya le digo que ocupan una sesioncilla con ella para que les dé el espacio. Ojalá sea ahorita para que ya lo tengan claro, ya no anden con su estresillo. Yo les recomiendo que como tal, de sus investigaciones, pues ya realicen lo último que yo les llegué a observar y lo que les dijeron los profes en el coloquio, para que ya lo tengan y ya esa parte de la investigación ya esté. Y ya si hay detallitos que corregir, que sean nada más detalles, ajustes técnicos y seguirle. Eso sí, seguirle y para que ya quede esos detalles de la investigación. Pero por favor, un favor muy grande que les pido. No mezclen una cosa con otra, ¿eh? De la parte de la investigación, la importancia de la investigación y lo bello que es investigar con ahorita el desfase administrativo que están teniendo por el ajuste de la sede. Ok, una cosa es que luego como alumnos le agarramos rencor a la investigación. No, 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 no. No. Su investigación es otra cosa, su tema es otra cosa. Y el trámite administrativo es otra historia. No le tomen tirria ni nada feo a la investigación. Eso es muy bello. Ustedes continúen investigando. ¿Sale, vale? Muchas gracias. ¿De qué? Y de hecho se disfruta cuando nos van marcando la pauta, pero ya cuando se nos venga el mundo encima, porque se tenga que requisitar todos los apartados, pues ya seguramente no se le agarrará tanto gusto, ¿verdad? Lo que se quedará será terminarlo. Pues le van a tener que dar un poquito más de tiempo, nada más. Si se llega como cuando llegaban las evaluaciones conmigo, así, que ya tenían todo y decían, ¿y luego qué hago? Ah, bueno, sí, y ya le daban su ratillo para poderlo estructurar, armar y demás, y ya se entregaba. Pero nada que no se pueda realizar, nada que ustedes no tengan la capacidad. Así que simplemente pues vamos a ver ahora cómo se estructuran las cosas, cuál es el paso a seguir. También le pueden tanto comentar a la maestra Brenda como comentar a su propia maestra de seminario que si fuese tan gentil de irles mostrando como la línea a seguir, que eso les resulta más amigable para llevar a cabo su investigación, porque, no sé, les cuesta un poco de trabajo la investigación. Entonces, si nos van marcando qué sigue, qué sigue, qué sigue, o nos indican desde un principio cuál va a ser la línea a seguir, entonces va a ser mucho más redituable para todos y para que ustedes también se organicen y le den el tiempo que merece su investigación. Y una última pregunta ya más personal, bueno, igual es para todos. ¿Ya puedo aplicar mi entrevista? Ya puedes aplicar tu entrevista. Yo no recomendaría aplicar la entrevista. ¿Por qué? Porque no les ha dicho
si ya está el protocolo o si les falta algo y no les ha dicho si van a, cómo van a avanzar con los capítulos. Ahora, ¿la podrías aplicar? Sí, de poderlo hacer lo pueden hacer, pero no sabemos si va a haber algún ajuste importante y ese ajuste importante cambie algún contenido de la entrevista. No porque no vayas a hacer entrevista, seguramente se va a quedar ese instrumento, pero no sabemos si el contenido de cambie. Y entonces, ¿qué pasa? Que tal vez esa entrevista ya no funcione, o pasa que tal vez se tenga que volver a realizar, y si la tienes que volver a realizar, ya no podrías realizarla a las mismas personas. ¿Por qué? Porque no te darían, si se realiza a las mismas personas, es como si estamos ensayando un discurso. Si yo les doy el discurso, para que ustedes lo hagan confiando en que tienen presencia, dicción y demás, de que tomen, a darle con el discurso. La primera vez que lo dan, lo van a dar librecitos de polvo y paja mental. ¿Por qué? Porque es la información que viene en el momento y lo vamos a dar tal cual. Pero la siguiente vez ya lo conocen. Ya lo conocen y entonces van a decir, aquí le voy a meter más feeling. O aquí le voy a poner otra cosa. O mejor digo esto. Entonces, por eso no es correcto aplicar las entrevistas, bueno, ningún instrumento, de hecho, a las mismas personas. Tendrías que cambiar pues sí, de grupo muestra. Sí, muchísimas gracias. Que no coman ansias, chiquillos, todo lleva un pasito a la vez, un pasito a la vez. Confíen, confíen. Así lo haremos, así. Paciencia, paciencia. Es correcto. Y miren, ahorita aprovechando que están de Uniem Toluca, disculpen, ¿quién nos acompaña de Uniem Toluca? ¿Nos pueden comentar, por favor? Tenemos algunas dudillas que tal vez ustedes nos puedan ayudar. ¿No nos pueden ayudar? Bueno, no se diga más, no nos pudieron ayudar. Ah, dice, sí, dígame, maestra, aquí andamos. Bueno, sería ideal que abriera su cámara y su micrófono para poder conversar con los alumnos. Eso sería muy, que tienen problemas con el audio. Entonces, bueno, discúlpeme, ¿nos podría dar su nombre, por favor? Chispas. Bueno, sí tienen problemas con el audio. Entonces, Berenice González. Ok, muchas gracias, Berenice. Bueno, los chicos tienen dudas, no problemas, dudas con su ajuste de sede y su ajuste de su trámite para sus materia de investigación específicamente. Entonces, pues por eso me atreví a llamarte. Digo, ya sé que nada más entran, nos ven que estamos trabajando y que pasamos lista y demás, la parte administrativa y se retiran, pero aproveché que entraste justamente en este punto. Entonces, bueno, sí es importante, por favor, si fueses tan gentil de hacerlo saber. No sé si tú seas la coordinadora del centro o eres allegada a la coordinación de la sede del centro. Por favor, que se contacten con los chicos para que puedan ellos expresar sus
sus dudas y que se les puedan aclarar si fueses tan gentil. Y pues como tienes problemas de audio y video, pues nada más te dejo la petición. Eh, Me estoy tomando la libertad de representar a los chicos, pero pues es lo que sé, ¿no? Ya, obviamente cuando hablen con ellos ya no voy a estar yo presente, pero por favor, si fuese tan gentil, Berenice. Y bueno, listo, chicos. Ya está la petición en la mesa. Esperemos que se contacte con ustedes y pues nosotros seguimos en lo que nos toca. ¿Les parece bien? Gracias, maestra, por el apoyo. No, ¿de qué? Al contrario. ¿A quién nos toca? ¿Qué les toca? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién empieza diciendo qué? Vamos otras, maestra. Monse y así. Adelante. Bueno, nos dice Berenice que con gusto que expresen sus dudas y con gusto se les atiende, chicos. Entonces, pues recomiendo que para que se sientan cómodos ustedes, porque pues en el chat sinceramente no es del todo cómodo y considero que lo correcto es que yo no esté presente. Entonces, acérquense a la universidad para que se les aclaren sus dudas y se les dé el tiempo. Y procuren estar todos, ¿ok? Para que lo hagan expresamente. ¿Sale, vale? Entonces, adelante, Cintia, discúlpame. A ver, Yo sí veo. ¿Qué dicen los bueno, compañeros? ¿Sí vemos? Sí, sí. ok. Bueno, entonces a nosotras nos toca los enfoques epistemológicos de la innovación y pues lo presento yo, Cintia y Montserrat Santana Legorreta. Somos el equipo 2. Bueno, para iniciar vamos a decirles qué es la innovación educativa. Primero, la palabra innovación proviene del sustantivo latino innovatio, su étimo es novus. Déjame quitar aquí porque no veo. Constituye la base de un extenso campo léxico. Novo, novitas, novius, renovo, renovatio, renovator, innovo e innovatio. Esto quiere decir un sentido de interioridad, sea como introducción de algo nuevo proveniente del exterior. Y ahora la innovación educativa nos dice que es una actitud, un proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones efectuadas de manera colectiva para la para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación. Invernon, 1996, convirtiéndose en un aspecto esencial de la cultura institucional y garante de una mejora de la calidad educativa. Y vamos a comenzar con una actividad. Montse, ¿nos ayudas, por favor? Sí, claro. Nuestra primera actividad se llama que gire la ruleta. Tenemos 5 aspectos, de los cuales en 30 segundos a quien le toque nos va a tener que decir la mayor cantidad de palabras que inicien o que se relacionen con este aspecto. Les voy a dar un color. Maestra Adriana, le tocaría el azulito, bueno, donde está el león. Maestro José Luis, le toca donde está el planeta. Mi compañero Juan, donde está la flor. Jessie, donde está la pareja. E Hilda, donde están los objetos. ¿Ok? Ahorita mi compañera Sin, en donde dice el botoncito de alto, le va a pulsar y bueno, es que si la puedes proyectar, Sin, esa diapositiva nada más, por favor. Y entonces va a girar la ruleta y yo le voy a decir otra vez alto.
Otra vez sin apachurrar el alto. Dale clic en el botoncito. ¿Y a quién le tocó el color verde de los objetos? A maestra Hilda, me parece. A mí. Tiene A ver. 30 segundos a partir de que le diga ya para decirnos la mayor cantidad de objetos que empiecen con la letra C. Empiece, maestra. Cubeta, cuchara, casco, con la letra C, casa, camión, carro, carroza, cielo, cesto, cubeta, cisne, no, cisne no es un objeto, cemento. Alto. Nos repitió una palabra, cubeta. ¿Sí se dio cuenta, maestra? Sí. ¿Verdad? Bueno, a otra vez sí. Y alto. A la flor, al compañero Juan, me parece, ¿verdad? Que le tocó hoy. Entonces, sí, efectivamente, ahí me tocó la F. A partir de ahora tiene 30 segundos para decir la mayor cantidad de flores o frutos con la letra D. Fácil, fibra, foco, firmar. Pero son flores y frutos, ¿eh? ¿Son flores y frutos? Frambuesa. Y a usted le tocó flores o frutos. Ahí sabe que nada más palabras con F. Ay, pues ¿con qué otra palabra con F, con flor? Que no hay muchas, ¿o sí? Hasta ahí. Bueno, pues esta es una actividad que refleja un poco nuestra actividad cerebral, nuestra destreza y el conocimiento de algunas palabras tipo basta. Y bueno, pues continuamos con la exposición. Ok, dentro de los enfoques de la innovación, nos habla de 3 tipos de paradigmas. ¿Pero qué es un paradigma? Si nos vamos al campo de las ciencias, ellos lo consideran como los modelos de conocimiento que todas estas comunidades científicas las van a aceptar a partir de tratados o de especificaciones, como por ejemplo el método científico. Nos dicen que este tipo de ideas van a ser aceptadas tanto en lo individual por personajes importantes o destacados o como en sus comunidades, en sus grupos de científicos. Pero pues en la colectividad, cuando nos hablan de paradigmas, nosotros vamos a entender que son todas aquellas perspectivas, ideas o opiniones, todos aquellos conocimientos que nosotros tenemos que depende de nuestra experiencia, los vamos a asumir como verdaderos o falsos. Y la que sigue, por favor, Cintia. Ya a partir de esta conceptualización de paradigma, vamos a entrar al primer paradigma del enfoque, que es el positivista. El primer enfoque positivista también, bueno, es conocido con diferentes nombres: hipotético deductivo, cuantitativo, empírico analista, racionalista. Hay algunos autores que lo conocen como cientifista. Surge a partir del siglo XIX, se da su mayor auge. Y pues como su nombre lo dice, va a tener una base filosófica de positivismo. Este tipo de paradigma nos dice que los hechos sociales solamente van a ser tomados en cuenta aquellos que nuestros sentidos o nuestros métodos científicos consideren como ciertos. Aquí no le va a dar entrada a ciertos aspectos como por ejemplo los teológicos. Ellos se basan, si el suceso que está pasando, el fenómeno, no es aceptado o no es analizado desde bases científicas o cuantitativas, para ellos no tiene ningún sentido ese hecho. Aquí nos habla de que van a hacer uso de monismos metodológicos, que son pues lo que les acabo de comentar, que son aquellos hechos que se basen 100% en métodos científicos. Nos van a hablar que la realidad se va a ver desde una matematización, que quiere decir
que todos los hechos sociales tienen un fundamento matemático, que lo que se expresa es 1 más 1 es 2 y siempre va a ser 2. No hay otra explicación. Para otra característica es que nos van a explicar las causas, su funcionalidad y su forma mecánica de resolver las situaciones. Aquí no hay cabida para la subjetividad. Sus intereses principales son las cosas tecnológicas o instrumentales, ya que su sistema en cómo ellos van analizando las situaciones sociales o los fenómenos sociales se basa en este tipo de elementos y utiliza, como ya les había comentado igual, el método científico a partir de la observación, de la introducción, de la hipótesis, la experimentación, la antítesis y la tesis, o ya la creación en sí de la teoría científica. La que sigue, sí, por favor. Algunas de las características más sobresalientes de este paradigma, pues que su objetivo es verificar, predecir y comprobar todo hecho social o fenómeno que se presente. Nos dice que toda causa social va a tener una causa y un efecto. Es como les comentaba, 1 más 1 va a ser 2 siempre. Hay diferentes formas de interpretar o de llegar al 2. Sin embargo, pues estas formas de llegar al 2 también tienen que ser sometidas a un proceso científico para que ellos le den la validación. Nos habla de una neutralidad, que quiere decir que el investigador solamente se va a limitar a observar lo que está viendo en la realidad o lo que pasa en el problema social que está observando. Nos dice que se va a sustentar en el realismo, lo que ellos toman mayor importancia es lo que ven, lo que ellos puedan palpar. Si no es palpable, no es tangible, ellos no lo consideran o sus bases no les permiten considerarlo. Nos dicen que la realidad siempre va a ser convergente, va a ser simple y va a ser tangible. Nos hablan de que su principal función o lo que ellos buscan es la objetividad a través de la aplicación de estos métodos 100% científicos. Nos hablan del metaparadigma de las ciencias, es decir, nos dicen que las ciencias tienen que ser legítimas y esa legitimidad nos las va a dar todos estos procesos científicos. La teoría orienta a la práctica. Si no hay una teoría que esté sustentada con bases, con fundamentos, no se va a poder aplicar a la práctica. Nos dicen que las teorías deben ser explicativas y predictivas. Nos dicen que su método que ellos aplican es el hipotético deductivo, ya que a partir del asentamiento de hipótesis y de ir de lo general a lo particular es como ellos van a ir trabajando la resolución o la observación de estos fenómenos a través del método cuantitativo, que es estadística, la principal herramienta, y ser racionales, ser objetivos. La investigación se va a realizar en los laboratorios específicos y, bueno, pues nos dicen que tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales van a utilizar los mismos métodos sin ningún problema. ¿La que sigue, Sin, por favor? Y, bueno, algunos de sus personajes importantes es Popper. Él nos habla a partir de la creación de hipótesis. Él le menciona como falsacionismos. Es sobre la misma base ellos tratan la misma base de hipótesis. Karp nos habla de probabilidades. La probabilidad es su principal característica. Kuhn nos habla de la tesis de la inconmensurabilidad paradigmática. Comte nos habla de conocimientos basados en métodos científicos y jerarquías de las ciencias. Nos dice que a partir de cómo se vayan creando estas ciencias es como le va a dar importancia. Por ejemplo, nos habla que la matemática va a ir antes que la sociología, porque es más importante porque se dio y tiene mayor importancia la matemática que la sociología. Y Durkheim nos habla de los elementos o factores sociales como cosas. Es decir, aquí también nos menciona que se puede hacer el análisis o el estudio del factor social o del fenómeno social partiéndolo, o sea, lo podemos partir, pero siempre se van a integrar hacia un todo. El que sigue es
El que sigue, sí, por favor. Sus principios que él maneja, el enfoque positivista nos dice que el sujeto y el objeto son independientes, es decir, recalca que el investigador, considerándolo como el sujeto, nunca se va a mezclar con el objeto, que sería el fenómeno o la problemática social. Siempre va a estar distante. Su forma de observarlo es detrás, nunca va a participar. También nos dice que se van a establecer leyes que van a ser permanentes a lo largo del tiempo. Es por eso que ellos hacen mucho hincapié en que cada una de las formas en que se trabajen pasen por el método científico. Nos dicen también que la investigación va a estar libre de valores. El investigador solamente se va a dedicar a observar, no va a poder emitir ningún juicio que no sea probatorio a través de un método. Nos dicen que las realidades sociales van a ser estables y van a permanecer estéticas. Otra característica es que van a empezar a crear sus juicios a partir de datos empíricos que ellos mismos vayan estableciendo, pero de forma científica y que van a permanecer a lo largo de los años. Y uno más es que van a utilizar un método impecable para que sus resultados al momento de ser evaluados sean lo más completamente objetivos y no pueda alguien refutarlos. La que sigue, sí. Y bueno, en la aplicación de este tipo de paradigma en los modelos educativos, nos hablan que las teorías educativas siempre deben de estar acorde a las normas y criterios científicos ya establecidos, que ya son comprobados, que tienen una funcionalidad. Otra nos dice que las bases científicas siempre deben ser tomadas en cuenta para crear modelos didácticos y a partir de estos pues se pueden llevar a cabo la práctica. Otra nos dice que la analogía biológica del sistema igual debe ser establecida a partir de algo comprobado. No podemos hablar de subjetividad en este paradigma. Otra nos habla del conocimiento y la intervención social en el ámbito educativo. También debe basarse en los mismos métodos que las ciencias sociales y las ciencias naturales, como ya les había explicado anteriormente, y nos hacen mucho hincapié que en los alumnos nosotros debemos abocarnos o se debe de dar mayor importancia al pensamiento científico a desarrollar en el alumno. Y la que sigue, ¿sí? Nos habla tanto del alumno como el docente. En este tipo de paradigmas, el docente es el que maneja rígidamente, sin ningún otro tipo de circunstancia, la aplicación del programa que esté avalado 100% por la ciencia. No puede aplicar un programa que no tenga un fundamento científico y el alumno únicamente va a ser el receptor de los contenidos, va a reproducir y a memorizar todo el contenido que venga en los libros de carácter científico. Aquí se da una lucha entre las ciencias, el conocimiento científico y el ser humano acrítico, porque no permite que el ser humano desarrolle ese potencial crítico. Entonces, esa es la lucha que en este paradigma se da más puntualmente, más, pues sí, o sea, que se puntualiza en este tipo de paradigmas. Y bueno, hasta aquí sería el primer paradigma. Y aquí hay una ilustración que define o que también nos ayuda a contextualizar lo que es este tipo de paradigmas. Nos dice el primer, ¿lo puedes hacer un poquito más grande, sí, por favor? Nos dice la primera imagen, el investigador solo busca las causas de los fenómenos sociales. El investigador solo tiene que estar distante, no va a emitir juicios valorativos de los fenómenos o las problemáticas que esté observando y que el mundo natural tiene su propia existencia, pero igual solamente el investigador va a limitarse a observar. Su principal método es el cuantitativo a partir del uso de la estadística y este tipo de paradigmas solamente nos va a permitir explicar, exponer y controlar los fenómenos a partir de leyes científicas ya establecidas. Y bueno, hasta aquí sería el primer paradigma. No sé si tengan alguna duda. Hasta aquí. No, creo que no. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente actividad, que sería la actividad número 2. Bueno, para esta actividad se llama Dibujando en el Aire.
Nosotros vamos a hacer una serie de figuras en el aire y ustedes en una hoja de su cuaderno donde estén trabajando van a plasmar la figura que nosotras hagamos para ver al final quién sí coincidió y quién observó otra figura. ¿Vale? Entonces, ya no sé si tengan lista una hojita ahí en blanco, por favor. Y pues atentos aquí al movimiento del dedo para que puedan observar qué figura y posteriormente ustedes la plasmen ahí en su cuaderno. Y comenzamos. Bueno, la primera figura va a ser muy fácil. Y repito la primera. Ok. La segunda imagen. ¿Alguna figura que quieras mostrar, Monse? A ver, aquí va mi figura. Así. Ahí ya vi. Bueno, en realidad no fue una figura, fue un tipo de línea. Ya, y la otra. Y ya, ¿cuántas llevamos? 100. 4. Y la última. Sí. La última. Si la anotaron bien o la vuelvo a hacer. Otra vez, por favor. Nuevamente, por favor. ¿No? Aquí. Entonces ahora sí, a ver quién nos comparte las figuras o todos pónganlos en la pantalla para ver y quién nos va comentando qué figuras se pudieron realizar. La primera figura capté un corazón. Yo la primera figura fue un círculo. Sí, la primera era un círculo. La segunda, ¿qué hicieron en la segunda? Ya hice ¿Una estrella? Sí, una estrella. La tercera, Un ¿Fue barco. la que hizo Monse? ¿La tercera? Sí, fue la primera que yo hice. Que en Ah, realidad fue una línea, una no fue especie una de figura. zigzag, ¿no? Así, hacia abajo. Como Sí, una exacto. M vertical, ¿no? La cuarta.
una espiral Una espiral con salida a la derecha, hacia con la rayita derecha. a la Ajá. derecha. Y la última, La última es un triángulo con puntos en cada esquina. exacto, sí. Ok, muy bien, compañeros. Entonces, pues sí estamos despiertos, ¿verdad? Y estamos observando. Muy bien, gracias. Continuamos con el siguiente paradigma, que es la fenomenología hermenéutica. Eh, esta, la hermenéutica y la fenomenología, se me traba un poquito la lengua, voy a utilizar indiscriminada del término. La hermenéutica es procedente del griego hermeneia, eficacia de la expresión lingüística, transmisión de mensajes, la unidad a la interpretación de textos bíblicos. Y la fenomenología procede del griego fenómenon y deriva de phainesai, que significa mostrarse, sacar a la luz del día para ser patente y visible en sí mismo. Luego significa ciencia. Entonces, tenemos también el paradigma interpretativo que va, bueno, cambian los términos a veces, pero pues sigue siendo lo mismo. Algunos autores les dan estos nombres. O también llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico. Estos son algunos de los temas, bueno, de los nombres que tiene. Se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Este paradigma va a estar mayor enfocado a las experiencias vividas, va a ser todo lo vivido, a todas esas experiencias que se han estado pues, viviendo, ¿verdad? Que valga la redundancia. Dentro de este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista por las condiciones de comprensión, significado y acción. También busca la objetividad en el ámbito de los significados, utilizando como criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. Recuerden que ahorita pues todo lo estamos enfocando al ámbito educativo. Este paradigma va a ser constructivista o interpretativo. Se corresponde con el significado del paradigma de constructos como un conjunto de constructos. Es una serie de palabras que bueno, a mí se me complicaba aquí un poquito, pero pues tenemos que ir deshaciendo todas estas terminologías porque vamos desde el inicio, desde dónde empieza a crecer o de dónde nacen los términos para llevarlo a la realidad, porque pues como bueno, les comenté que va a ser basado en las experiencias. Entonces, por tanto, estudia los paradigmas como diferentes constructos, interpretaciones o juegos de lenguaje, refinándolos hermenéuticamente y contrastándolos dialécticamente. Un ejemplo y cimiento originario de este paradigma lo constituye la obra de Hans Georg Gadamer. Y el propósito de esta ciencia social dentro del paradigma interpretativo o hermenéutico es revelar el significado de las formas particulares de la vida social mediante la articulación sistemática de las estructuras del significado subjetivo que rige las maneras de actuar de los individuos. Bajo estas tradiciones, la realidad es un constructo social. La realidad social no es algo que exista y que pueda ser conocido con independencia de quien quiera conocerla. Dentro del paradigma interpretativo, este comienza en el primer tercio del siglo XX. Va a tener proceso educativo, un concepto de educación, tipo de conocimiento construido, también cómo se construye y para qué sirve. Entonces, dentro del proceso educativo nos menciona que la agente de comunicación es comprensiva e interpretativa. También el interpretador de la realidad del formando
y el sujeto comunicador de su estado y de sus expresiones. Dentro del concepto de educación nos dice que es la situación elaborado interactivamente y el tipo de conocimiento construido nos va a llevar a una formación como construcción personal. También va a estar la sociología interaccionalista, la hermenéutica y fenomenología educativa, que es la antropológica cultural. ¿Cómo se construye este paradigma? A través de una investigación etnográfica, el estudio de significados en sus contextos, mediante la observación participante, nota de campo, diarios, relatos, etcétera, entre otros puntos. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para la práctica, que la práctica es un fundamento de la teoría, la educación enfocada como Continuamos, chicos. Nos faltan dos, ¿verdad? Ya está. Bueno, entonces nos quedamos en para qué sirve en la práctica, que es el fundamento de la teoría. La educación está enfocada como un proceso de intercomunicación formador y el formando. Y la intervención práctica interpretativa, que es un acto de comprensión de situaciones educativas. También nos menciona un propósito, que es proveer los medios básicos para alcanzar la interpretación de objeto o escritura que es interpretado, sorteando los obstáculos que surgen de la complejidad del lenguaje o de la distancia que separa al intérprete del objeto investigado. Y aquí nos va a poner, bueno, nos dan como ejemplo el círculo hermenéutico, que va a estar constituido de 6 pasos, que ahorita lo vamos a ver ya más a fondo, para poder entender de qué trata este paradigma. Nos dice que construir un círculo hermenéutico implica la suposición del sujeto intérprete a la acción de comunicación, prestado del componente necesario para desentrañar los significados de un sujeto interpretado a través del texto y ofrece, le ofrece como único elemento de precomprensión de su subjetividad. El número 2 nos va la rigurosidad metodológica que el acto de interpretación requiere, adecuando temporalidad y contexto sociocultural y respetando el formato semántico que exhibe el texto. 3, la capacidad de transitar diádicamente en la construcción de discursos y sobre la pragmática del horizonte que une la hermenéutica como aplicante y al texto como situación de faticidad apropiada. Y aquí vamos a tener los 6 puntos, les voy a ir diciendo una por una, que corresponden al círculo hermenéutico. El punto número 1 es la precomprensión. ¿Qué quiere decir? Que antes de leer un texto debemos de tener ya alguna idea o sentimiento sobre él. Por ejemplo, en ocasiones cuando estamos frente a los niños o les queremos leer un cuento, se da más en los chiquitos de preescolar. ¿Qué hacemos primero? Pues les mostramos una imagen o la portada de un libro. Y bueno, lo trabajaba yo antes de esta forma, ¿no? A ver, observen esta imagen y de qué creen que va a tratar este cuento, ¿no? Entonces ahí vamos dando esta precomprensión de que ellos se vayan dando una idea de qué va a tratar ese texto o de qué va a tratar ese cuento.
sobre él y actúa como un proyecto de interpretación. Luego, una primera lectura del texto nos deja una comprensión inicial y nos lleva a plantear el proyecto, y cada nueva lectura modificará la comprensión previa. Es necesario preguntar qué idea tenemos del texto antes de leerlo. ¿Qué entendimos del texto en la primera lectura? Al volver a leer, ¿qué nuevas ideas tenemos del texto? Cada precomprensión que se haga debe escribirse. Pues aquí ya cuando vamos avanzando en grupos, bueno, más grandes, ya sea de primaria o de nivel medio superior, pues se va relacionando más esta precomprensión. Ya se van haciendo las lecturas repetitivas o ya lecturas comentadas, y de estas lecturas comentadas pues ya vamos sacando esta idea. El número 2 es reconocer los prejuicios, el cual nos dice que en este paso debemos tener un ojo agudo y esforzarnos por identificar los prejuicios que surgen en la lectura. ¿Qué hacemos del texto? A medida que vamos identificando estos prejuicios, estos nos van a ir relevando algo significativo de nuestras vidas. Lo vamos entrelazando, vamos haciendo comparaciones, y incluso cuando vamos haciendo algún comentario, si fuera de texto, pues vamos relacionándolo con nuestra vida y las experiencias que ya hemos vivido. Pero también es necesario reconocer esos prejuicios o presupuestos que tuvo el autor para producir el texto. Se trata de aquellas ideas que eran obvias para el autor, pero no para nosotros, y que por eso hacen que ciertos pasajes del texto nos resulten oscuros. Hay ocasiones en que estamos teniendo una lectura muy extensa y de momento llegan unas palabras o algunas ideas que pues nos quedamos con la duda, ¿no? ¿Qué quiso decir o por qué lo relaciono? O a mí no me coincidía, pero pues eso ya depende también del autor, bueno, qué ideas tenía en ese momento para escribirlo. Y a este respecto, pues es importante responder cuáles son los prejuicios nuestros y del autor que identificamos en el contexto. Cada prejuicio que se identifique debe también de escribirse para poder teniendo mayor comprensión. El número 3 es la función de horizontes y contextos. Dentro de este existe una distancia entre el tiempo que fue escrito el texto y nosotros. En primer lugar, pues debemos remitirnos a la situación histórica pasada en el contexto. ¿Qué brotó en el texto? ¿Qué datos biográficos podemos investigar del autor? ¿En qué época fue escrito el texto? ¿Cuál es el contexto histórico e ideológico del texto? En segundo lugar, pues no debemos olvidar nuestro tiempo ni nuestra propia situación histórica y sociocultural, ni el horizonte de significados en el que vivimos. Debemos integrar el texto a nuestra época y preguntarnos qué relación tiene dicho contexto histórico, porque pues no es lo mismo que estemos leyendo algo relacionado a México cuando queremos compararlo con otro país, o que vamos con una lectura de Estados Unidos o de Finlandia, que pues de mucha información a veces nos pasan ahí, ¿no? Entonces hay que concentrarnos también en el contexto, en los datos históricos, para ver cómo era la situación antes, cómo es la situación actual, y ver si lo podemos contrastar y de ahí tomar las ideas del autor. El paso número 4 es oír el texto. En este cuarto paso debemos experimentar o sentir ese texto en la verdadera alteridad, es decir, tenemos que oírlo con atención, porque recuerden que una cosa es escuchar y otra cosa es oírlo. Entonces, cuando lo oímos, pues ya tenemos que enfocar la atención para dejarnos decir algo y poder comprender lo que se nos está leyendo. Al oírlo, pues aprendemos algo que no sabíamos y enriquece el horizonte de significados de nuestra existencia. ¿Cuáles son esas nuevas ideas que aprendí del texto? ¿Cuál es la idea más significativa del texto? Y pues igual ir escribiendo cada idea. El punto número 5 es aplicar el sentido. Este paso nos dice que debemos dar para alcanzar una comprensión correcta, es el que
el de aplicar en un caso concreto presente de nuestras existencias el sentido que hemos ido alcanzando del texto. Pues al aplicar este sentido a una situación particular para hacerla comprensible, logramos una prueba de la validez de ese sentido que asegura su vigencia histórica. Es el acto de aplicar el sentido de un texto donde se logra confirmar su continuidad en el tiempo, pero además logramos enriquecer ese sentido general del texto en la medida en la que la situación concreta en la que la vamos aplicando y nos va revelando algo nuevo y diferente. Algunas preguntas que nos podemos hacer es, ¿hay ideas del texto que tengan semejanza con alguna situación vital que yo he estado viviendo? Les digo, aquí esta parte tenemos que contrastarla mucho con la realidad, con todas las experiencias, todo lo que nos han comentado, lo que hemos leído, porque pues algunas experiencias no nada más son de nosotras, sino de todas las personas que tenemos en nuestro alrededor. Algunas ideas del texto se relacionan con mi modo de ser, de actuar, de pensar, por qué, y también cada idea que surge se debe ir escribiendo. Y el punto número 6 es interrogarse. Ya para, en este último punto, la comprensión del texto nos debe llevar a cuestionarnos, ¿qué preguntas tengo que hacerme para partir del texto? ¿Qué preguntas le voy a dar respuesta? ¿Qué respuesta le voy a dar pregunta con base en el texto mismo? Y cada pregunta también se debe escribiendo. Y bueno, está también esta imagen para hacerlo más explícito. Se los voy a ir leyendo. Dice el punto 1, busco los significados de las acciones humanas. Tenemos que estar buscando. Después, la realidad epistémica en su definición tiene en cuenta la comprensión y análisis del conocimiento de las formas de percibir, de pensar, sentir, actuar propias de los sujetos. Es la naturaleza del conocimiento y de la realidad. Y con base a esto vamos a la creación compartida a partir de la interacción entre el investigador y el investigando. Después, quiero comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. Y su base filosófica es la fenomenología. Los métodos o modelos que utiliza para obtener la información son diarios, la entrevista, la observación del participante, y este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista por las nociones de comprensión, significado y acción. Tenemos que darle todo ese significado desde un inicio, de dónde proviene y ya basado en las experiencias vividas. Y el siguiente paradigma es sociocrítica. Ok. Y bueno, el último paradigma que nos encontramos es el sociocrítico. Aquí sigue, sí, por favor. Bueno, este tipo de paradigmas surge a partir de que se quiere superar el reduccionismo del paradigma positivista y toda la parte de conservadurismo y de interpretación del segundo paradigma. Este tipo de paradigmas admite la posibilidad de que no solamente existe una ciencia social que sea empírica o que se puede interpretar, que más allá de estas cuestiones, uno puede hacer una crítica a lo que va a entender o a lo que se presenta. Este tipo de paradigmas tiene como finalidad la transformación de las relaciones sociales y dar respuesta a las propias problemáticas que surgen de estas relaciones entre las sociedades. Hace un análisis de la cultura y la sociedad mediante ir aplicando lo que se descubre de otras ciencias sociales para su propio beneficio. Y es este tipo de paradigma fue el que impuso la ideología de que no todo lo que es puramente empírico o interpretativo va a ser verdad. Este tipo de paradigmas nos introduce la idea de que sí puede haber un hecho que sea falso y que no por el hecho de ser falso quiere decir que esté mal o que se va a hacer a un lado este tipo de investigaciones. La que sigue, Sin, por favor.
nos dice que la ciencia no es objetiva. La ciencia también puede ser subjetiva porque todos los procesos sociales, los fenómenos sociales, las problemáticas sociales no siempre son objetivas. Depende de cada subjetividad de la persona que integre esta sociedad. No todos vamos a pensar de la misma manera, todos tenemos diferentes formas de incluso de interpretar lo que se nos está dando a conocer o el fenómeno. Nos dice que el rol de las tecnologías y la ciencia es transformar a las sociedades y todos aquellos vínculos que tenga la sociedad con el poder. En este tipo de paradigmas hay una práctica y participación para transformar la realidad por medio de la investigación y la reflexión crítica. Como les comentaba, ya no nada más nos vamos a quedar en conocer todo a través del método científico, ni interpretar aquella información que se nos da. Más bien es hacer una crítica constructiva a partir de todos estos elementos que se nos dan. Y en este punto nos dice que más allá de tomar el poder solamente por el hecho de que nos dirige, nosotros debemos de adoptar una crítica hacia por qué nos dirige, cómo nos dirige, si nosotros somos los que le dimos ese poder, por decir en este caso un ejemplo a un político, ¿no? No nada más el hecho de tenerlo como político nos va a dar la posibilidad de seguir lo que él nos dice, sino nosotros también tenemos el derecho de criticar todas esas acciones o fenómenos sociales que surgen a partir del poder. Y bueno, los sujetos son activos participantes de su propia realidad histórica y social. En este tipo de paradigmas, como les mencioné, es querer transformar la realidad social y al hombre, porque es un conjunto, la sociedad con todos los individuos que participan en ella. La que sigue, Sim, por favor. Bueno, ¿cuáles son sus características de este tipo de paradigmas? Nos marcan la autorreflexión crítica. Todo individuo debe de participar en esta crítica, empezando por su propia autorreflexión de sí mismo como parte de esta sociedad. Otra característica es que debe de conocer y comprender la realidad como praxis. La realidad es una práctica constante que va cambiando, que como dice, es dinámica, es diversa y va evolucionando. La realidad, al contrario que el positivismo, no es estática. La realidad va cambiando. Adopta una visión global de la realidad y permite transformar las ignorancias y las falsas. Es lo que les comentaba al principio. Impone que lo falso no necesariamente puede ser malo, porque puede ser transformado o se puede aprender de ello. Se dirige a la aplicación. Nos dice que no nada más nos vamos a quedar en lo teórico, lo vamos a llevar ya a la práctica con conciencia crítica. Tiene un diseño dialéctico generado por la reflexión y el análisis de la información. Es decir, ya nos dieron el conocimiento científico, ya lo interpretamos, ahora a partir de eso vamos a generar reflexiones para la transformación. Incluye juicios y valores e intereses de la humanidad. Aquí el investigador, dependiendo del fenómeno social ante el que se encuentre, va a poder emitir juicios, valores, sobre todo que vayan encaminados a la transformación humana. Este tipo de paradigma une la teoría y la práctica y orienta el conocimiento a emancipar y liberar al hombre de todas aquellas barreras que lo limitan a la reflexión. Utiliza la metodología participativa y el enfoque ideográfico. La que sigue, ¿sí? Personajes importantes. Bueno, este paradigma surge de la escuela de Frankfurt, donde su principal finalidad era educar a los hombres para su propia emancipación. Algunos de los autores más relevantes es Arnold en 1992. Nos dice que las ciencias sociales no son puramente empíricas y que se originan a partir de estudios comunitarios e investigaciones dentro de la propia sociedad. Popkewitz nos dice que sus principios de este paradigma debe ser conocer, comprender la realidad y orientar el conocimiento hacia la liberación del hombre, no nada más como sujeto parte de una sociedad, sino como un individuo que es parte de un todo. Habermas nos dice que el conocimiento es producto de estos individuos, pero en conjunto. O sea, el individuo puede crear su propio conocimiento, pero al ser compartido con los demás individuos, crean un conocimiento muchísimo más benéfico o muchísimo más grato para esta transformación.
y se constituye a partir de las necesidades del humano. Es decir, estos fenómenos surgen de que el observador ya vio la problemática. Ahora, a partir de que ya observó la problemática, ¿cómo es que va a resolver o cómo es que va a aportar a resolver esa situación? ¿La que sigue? Su aplicación en los modelos educativos. Nos dicen que la teoría educativa debe de rechazar el hecho de que nada más se le va a dar al estudiante todo aquello que provenga de libros que estén a partir de las bases científicas. Nos dice que la educación es un aspecto positivo que se debe de nutrir no solamente del campo científico, sino de otros campos que puedan aportar cosas positivas a la educación. Que el conocimiento va a ser un constructo social, que todas las sociedades van a ir creando su propio conocimiento a partir de experiencias, a partir de sus interpretaciones, que siempre va a ser subjetivo porque les comentaba, no todos tenemos las mismas ideologías, no todos pensamos de la misma forma o tenemos el mismo concepto, aún sea el mismo término. Nos dice que debe de utilizar categorías de interpretación y que los docentes debemos de ser autorreflexivos a la hora de estar frente a un aula. ¿La que sigue? Nos dice que la investigación es crítica y se debe de considerar todos aquellos contextos, tanto personales como sociales, de donde se va a implementar este tipo de educación. Los alumnos siempre van a estar por encima de los métodos. El método nunca va a rebasar la parte humana de todos los alumnos y del docente. Y debe ofrecer los medios para distinguir las interpretaciones que estén ideológicamente distorsionadas a los que no están, y de la misma forma nos debe de proporcionar alguna orientación de cómo superar estas crisis o estas problemáticas a las cuales nos vayamos enfrentando. No solamente nos va a decir, tenemos un problema, nos va a orientar a solucionar este problema. Y nos dice que debe preocuparse de identificar aquellos aspectos sociales que frustren estos fines racionales que buscamos ser críticos. Nos debe de ofrecer explicaciones, sí teóricas, pero también nos debe de enseñar a interpretar y a ser críticos de cómo ir trabajando estos aspectos. Y nos dice que la teoría educativa es práctica, que la cuestión de que la educación va a terminarse es cómo se relaciona la práctica, la teoría con la práctica y con el contexto social en el que se va a aplicar. La que sigue, Cine. Bueno, aquí nos dice las características del docente y del alumno. En este tipo de paradigmas, el docente va a ser el investigador, va a ser el agente de cambio socioeducativo, va a estructurar el conocimiento, va a realizar investigaciones más objetivas y subjetivas a la vez para combinar este tipo de información, va a ir directamente al hecho y profundizar en el tema, en el problema, perdón, y va a brindar la respuesta o las posibles formas de solucionar para llegar a una transformación social. El alumno va a ser el sujeto que va a estar implicado en su propio proceso formativo, porque ya nada más va a ser el que se aprenda los contenidos, el que memorice, va a ser el que critique esta información y va a reelaborar su propio concepto de educación a partir de las necesidades que él tenga. Y la que sigue, por favor. Este es un cuadro que les presentamos como para hacer un pequeño resumen de los 3 tipos de paradigmas que les presentamos. Aquí el problema de investigación para el positivista va a ser toda la cuestión teórica. Para el interpretativo, las cuestiones de percepción y sensaciones, y para el crítico se va a basar en las vivencias de la persona. El diseño positivista estructurado, interpretativo va a ser abierto y flexible, y el crítico va a basarse más en la cuestión didáctica. La muestra en el positivista va a basarse en procedimientos, porque se acuerdan que les dijimos que va a basarse en el método científico, entonces lleva un orden, va a ser más objetivo. El interpretativo pues no está determinada porque precisamente la interpretación depende de cada persona, como lo comentó la compañera Cintia, y el crítico, los intereses van a surgir de los sujetos a los cuales se va a llevar a cabo esta investigación. Depende de cada sujeto. Las técnicas de recolección de datos, en el positivista utiliza instrumentos válidos y fiables, el interpretativo técnicas cualitativas, y el crítico la comunicación personal. En el análisis e interpretación de datos, el positivista las técnicas estadísticas, como les comenté, utiliza el método cuantitativo.
El interpretativo nos habla de reducción, exposición y conclusiones. Y el crítico, la participación del grupo en el análisis y la fase intermedia. Y la valoración de la investigación, en el positivista vamos a hablar de valoraciones internas y externas, fiabilidad y objetividad. En el interpretativo hablamos de credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Y en el crítico de la validez consensual. Y bueno, aquí al lado hay un pequeño esquema que también nos ayuda a comprender un poco más estos enfoques, donde vemos, bueno, no se alcanza a ver, pero en la parte del paradigma positivismo están encasillados en un método. Todos tienen un currículum determinado, ciertas medidas. En el paradigma interpretativo hablamos de que las personas, gracias, sí, de que las personas pues tienen su propia interpretación de la vida, no es estar dentro de un cubículo cuadrado de ciertas medidas, sino cada una tiene la ventaja o tiene la fortuna de que va a interpretar los fenómenos, los pensamientos, y el paradigma sociocrítico hace la unión. No solamente es que caigamos en pura ciencia ni en pura interpretación, hay que unir estas dos fuentes para poder llegar a ser críticos. Y bueno, a continuación les vamos a poner un video que nos ayuda a resumir toda esta información que les damos de una forma muchísimo más rápida y más comprensible. ¿No se escucha, maestra Monse, o soy el único? Digo, Cintia, perdón. No, no se escucha. ¿O no tiene audio? Sí, le checo.
Si quieres, Cintia, yo pongo el audio en mi teléfono y tú regresas el video. Sí, O si quieren, préstenos el link en el chat y yo les pongo el video con todo y audio. Ah, ok. Sí, maestra. Va que va. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es... Ahí va, ahí va. Ahí. Listo. Cristian Santos Lozano y en este video realizaré una explicación sobre los 3 diferentes paradigmas en educación. Primeramente es necesario distinguir a qué nos referimos con el término paradigma. Al respecto, Guba, 1990, nos hace mención que un paradigma es un conjunto de creencias, ideas que se llevan a cabo en la vida cotidiana o también en el mundo científico. Podemos distinguir 3 tipos principales del paradigma, como mencioné, que son el positivista, el interpretativo y el paradigma crítico. Primeramente explicaré lo referente al paradigma positivista, en el cual los recuadros grandes representan los objetos de estudio, motivos de este paradigma. Este recuadro pequeño representa el investigador. Como podemos darnos cuenta, el investigador cumple un papel desde afuera. El investigador únicamente funge como observador y una de las principales finalidades que tiene este paradigma es la comprobación de hipótesis. Es decir, se busca que lo que se plantea sea reproducible, lo cual se ejemplifica en este esquema, en el cual A más B nos da igual a C. Es decir, se busca la creación de leyes y generalmente se aplica en materias como son las ciencias exactas, matemáticas, física, química. Una vez realizada esta explicación, a continuación explicaré lo referente al paradigma interpretativo, el cual de la misma forma que en el paradigma anterior, el investigador también puede actuar en 2 sentidos. Puede actuar desde el exterior como observador o actúa como observador participante y se sumerge en el campo donde desea investigar, formando parte de esos sujetos que son motivo de la investigación. Este paradigma, a diferencia del positivista, busca comprender la realidad de los sujetos, busca comprenderla y poderla interpretar a partir de lo que ellos viven, de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, de lo que sienten. Un ejemplo claro de este paradigma es el que tenemos con métodos como la investigación de tipo etnográfica o la investigación en el estudio de casos. Un tercer paradigma, el cual les voy a mencionar, es el paradigma crítico. Voy a tomar como ejemplo el mismo esquema. Una de las diferencias principales del paradigma crítico es que además de interpretar y conocer esa realidad, busca transformarla. Esto lo voy a representar con estos pequeños puntos que agrego a lo largo del esquema. Estos puntos representan la transformación, pero como nos damos cuenta, esta transformación no únicamente suceda en el contexto donde el investigador interviene, sino también en el propio investigador. Es una de las características principales del paradigma crítico. Un ejemplo de este paradigma es el método de la investigación-acción, que en la actualidad es ampliamente utilizado por la docencia. Espero que haya sido de utilidad este video y que hayan sido claros los términos. Pues como vimos este video cortito pero muy conciso acerca de este tipo de enfoques y paradigmas, y bueno, hasta aquí no sé si los compañeros tengan alguna duda, no les haya quedado algún punto claro, sino ya era más para hacer la última actividad y ya concluir nuestra exposición. Listo. Tenía mi micro apagado.
Aquí creo que vamos a tener que dejarlo en puntitos suspensivos porque nos queda 1 minuto y yo tengo otra sesión para que no sea para que la actividad la hagan como debe de ser con tiempito. Vamos a robarnos un poquito del inicio de la siguiente sesión sin ningún problema para que se pueda realizar como debe de ser y le damos continuidad. ¿De acuerdo, chicos? Porque si no va a ser una cosa de, sí, esto, lo otro, en 1 minuto. No, no. Que sea la actividad como debe de ser. ¿Sale, vale? Entonces, por lo pronto les pido por favor que revisen la plataforma. Ya saben que ahí tienen ya su actividad de complemento para la sesión. Les agradezco mucho. Les confirmo que acudan a la maestra Brenda para que chequen y cualquier cosa estamos atentos. ¿Sale, vale? Bonito día, bonita semana. Nos encontramos la próxima sesión. Gracias, chicos. Hasta Bye, luego. bye. Gracias, Néstor. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Bye.